Nuestra cazarrecompensas preferida, Samus Aran, ha enfrentado y derrotado a un sinfín de amenazas de escala cósmica a lo largo de sus misiones. Claro, semejantes obras no fueron para nada sencillas, y en más de una ocasión pusieron en riesgo inminente la vida de la legendaria cazadora espacial, desde Mother Brain, pasando por Samus Oscura, hasta Pico de Cuervo, su último y más reciente enemigo a la fecha de publicado este video. Pero cuelga preguntarse, de entre todos estos poderosos enemigos, ¿quién de ellos es el más fuerte? Yo, Aurora 313, hago este video con el fin de analizar a los enemigos principales de todos los juegos de Metroid y ordenarlos del más débil al más poderoso. Es decir, esto será un ranking. Te pido comprender que este ranking es propio y está hecho a mi criterio, así que puedes estar de acuerdo o no y en cualquier caso escribirlo en la caja de comentarios. De igual manera solo voy a enlistar a los antagonistas primarios de cada juego, lo cual no necesariamente tienen que ser los jefes finales. En Metroid Samus Returns, por ejemplo, el jefe final es Ridley, pero todos sabemos muy bien que la amenaza principal del juego es la Reina Metroide. Otro ejemplo parecido lo podemos ver en Metroid Prime 2, donde el Emperador Oscuro es el antagonista primario de la historia en este juego, aunque Samus Oscura funge como el jefe final sin dejar de ser una antagonista secundaria. Haré una única excepción con Ridley, ya que a pesar de que siempre aparece como un enemigo secundario, es bastante recurrente y tiene un pasado con Samus. Por último menciono que en total, incluyendo a Ridley, hay 11 villanos principales, por lo que podemos llamar a esto como un top 11. Dicho esto, comencemos. MB, o Melissa Bergman como también se le conoce, es la antagonista de Metroid Other M. Se trata de una inteligencia artificial creada por una célula corrupta del ejército de la Federación Galáctica, diseñada a bordo de una instalación espacial llamada Nave Botella. Fue construida con el propósito inicial de controlar, por medio de la telepatía, a una unidad especial de armas biológicas basada en la Organización de los Piratas Espaciales. No obstante, cuando esta misma célula corrupta se hizo con el ADN Metroide que recogieron de la armadura de Samus, abandonaron el proyecto anterior para destinar sus recursos en la creación de un programa militar de Metroides, en donde se buscó, con éxito, eliminar la mayor debilidad de la especie, el frío. Y para evitar que los Metroides se fueran en contra suya, los conspiradores le dieron a MB un cuerpo de aspecto humano. De esta forma, MB sería capaz de mantener una conexión maternal con los Metroides, siendo esto un método de control mucho más eficaz que el de la coerción o el de la telepatía. Debido a ciertas circunstancias, MB o Melissa fue quien terminó rebelándose contra sus creadores y, cegada por su odio contra la humanidad, se propuso el objetivo de lanzar un ataque contra la Federación Galáctica. Tratándose de un androide, su fuerza física supera con creces a la fuerza de cualquier ser humano común, tanto que con simples empujones puede mandar por los aires a cualquiera. Otro aspecto sobresaliente es su agilidad, siendo capaz de moverse de un lado a otro en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que sería capaz de tomar desprevenido al desafortunado que sea presa de su ira. Sin embargo, más allá de esta abrumadora fuerza física y velocidad, MB nunca demostró tener un repertorio de ataques más amplio como otros villanos, o incluso enemigos comunes vistos en la serie. A lo mucho podemos observar que es capaz de manipular armas humanas como la pistola de hielo, que tiene la propiedad de congelar a los seres vivos, por lo que es probable que MB también sea capaz de usar otro tipo de armas. Otra característica, negativa en este caso, es su nula resistencia física. Las balas de un subfusil o rifle de asalto pueden destruirla sin muchos problemas, y también puede llegar a ser congelada temporalmente con armamento de hielo. En cuanto a habilidades, MB tiene su propio arsenal. Como ya se explicó, tiene la propiedad de emitir ondas telepáticas con las que tiene el control total de la unidad especial de armas biológicas, y también puede controlar a los Metroides con los que mantiene un lazo maternal. Se muestra como una IA muy inteligente y de rápido aprendizaje. También es bastante astuta, tal como lo demuestra cuando motiva a Samus a ir a intentar destruir a los Metroides a bordo de la estación, pero sin mencionarle en lo más mínimo el detalle de que tales especímenes son inmunes contra el frío, lo que indica que MB esperaba que los propios Metroides acabasen con Samus sin mucho problema. También pudo engañar a Samus haciéndose pasar por otra persona y aparentando ser una indefensa investigadora, víctima del caos ocurrido a bordo, sin dar una mínima señal de su verdadera naturaleza como una androide. En resumen, MB destaca mucho por su inteligencia, astucia y control sobre un ejército de criaturas peligrosas.
Sin embargo, sus pobres capacidades ofensivas y defensivas le restan muchos puntos, siendo que es bastante sencilla de eliminar cuando se tiene la oportunidad. Por eso, MB se queda en el puesto 11 del ranking. Fue difícil decidir a quién poner uno encima del otro, si a Ridley, líder pirata del ejército de los piratas espaciales, o a Mother Brain, líder pirata del planeta Cebes. Créanme que lo medité por varias horas, incluso cuando hacía mis deberes laborales, pero al final llegué a un veredicto. Comenta si estás o no estás de acuerdo. Pero en el puesto 10 decidí colocar a Mother Brain. ¿Quién es Mother Brain? Es la antagonista principal en Metroid y su remake, Metroid Zero Mission, al igual que en Super Metroid. Fue construida por una tribu Chozo que habitó el planeta Cebes, una tribu que bien puede ser identificada como la Maukin o como una tribu distinta pero bastante allegada a los Maukin. Sirvió como el núcleo de esta civilización y, presumiblemente, también la diseñaron con el fin de ganar control sobre los metroides de SR-388, usando sus poderosas ondas telepáticas. No obstante, por circunstancias aún por esclarecer, Mother Brain traicionó a sus creadores Chozo y se unió a los piratas espaciales, quienes invadieron Cebes y exterminaron a sus habitantes Chozo, y posteriormente le dieron a Mother Brain una posición de liderazgo, quedando a cargo de las operaciones sobre el planeta Cebes. En un principio, Mother Brain era un oponente bastante vulnerable y limitado en sus capacidades ofensivas. No solo mantuvo a su alrededor a un grupo de piratas cebesianos y a un puñado de metroides que ya habían sido multiplicados con radiación beta, sino que en su propia cámara mantuvo sistemas de defensa que la protegían de los intrusos, desde rayos en forma de anillo y torretas hasta barreras biomecánicas de alta resistencia, junto a una fosa de lava rodeando la cápsula contenedora de Mother Brain. Cuando Samus traspasó estos obstáculos y pudo destruir la cápsula contenedora, Mother Brain reveló ser capaz de disparar rayos de energía desde su ojo que le causaban daño moderado a la cazarrecompensas. Pero más allá de esto, la Mother Brain original poseía un potencial ofensivo bastante pobre, aunque sí que demostró tener una resistencia formidable ante las arremetidas de Samus. No es sino la segunda Mother Brain, la de Super Metroid, la que demuestra tener un amplio abanico de ataques gracias a su cuerpo bípedo de varios metros de altura. Puede disparar rayos similares a la de los piratas cebesianos, expulsar aros de energías desde su boca, arrojar una especie de bomba que explota en el suelo y que tiene onda expansiva, también puede disparar esferas de alto poder desde sus brazos, y por último puede concentrar energías desde su cerebro que, luego de un par de segundos, puede liberar desde su ojo en forma de un rayo inmensamente destructivo. Observando sus habilidades, Mother Brain no solo se destaca por sus poderes telepáticos, sino por su inteligencia sin parangón que queda reflejada en el hecho de que fue convertida en una líder de los piratas espaciales. Junto a Ridley, dirigió las fuerzas de piratas cebesianos en 2 ocasiones, siendo en la segunda ocasión donde también comandaron a los piratas Key Hunters y posiblemente, como ya expuesto en videos anteriores, a los Magdolids, que se presume que también son piratas espaciales. No se conoce si lo hace mediante sistemas de vigilancia o con ayuda de sus poderes psíquicos, pero es capaz de observar lo que está ocurriendo en Cebes, tal como queda plasmado durante una cinemática de Metroid Zero Mission, donde Mother Brain observa a Samus mientras ella está descendiendo a la región de Norfair. Por último, la segunda Mother Brain pudo sobrevivir al ataque de succión de energía de un metroide de dimensiones colosales, un espécimen que ya de por sí tiene poderes de succión superiores a los de los especímenes normales. Resumiendo, Mother Brain es una entidad telepática muy peligrosa, en especial si hablamos de su segunda aparición en Super Metroid, donde posee todo un repertorio de poderosos ataques con los que casi venció a Samus, de no ser porque su telepatía no fue suficiente para tener el control sobre la larva metroide que Samus rescató en SR-388 y con quien formó un lazo maternal. Gracias a este metroide y gracias a su sacrificio, Samus venció esta vez para siempre a Mother Brain. Y por último, te pido que tomes en cuenta lo siguiente. Aunque Mother Brain esté en penúltimo lugar, el salto en escalas de poder entre este puesto y el anterior es muy grande. Puesto número 10 para Mother Brain. Señoras y niñas, en el puesto número 9 tenemos al clásico dracónido de la serie, el archienemigo de Samus y responsable de haberla convertido en la cazarrecompensas que todos conocemos, Ridley. Creo que ya todos conocemos su historia. Se trata de un pirata espacial de alto rango, un ejecutivo a cargo del ejército de esta facción y que ha sido un jefe a vencer en distintos juegos de la serie. Tras su primera derrota a manos de Samus, Ridley fue sometido a una rehabilitación usando componentes cibernéticos que lo dotaron con nuevos poderes y una mejor defensa.
Posteriormente se volvió más poderoso tras ser contaminado con Phazon, y siempre burló a la muerte hasta que finalmente sucumbió durante la resistencia final de los piratas espaciales en Cebes, planeta que también quedó reducido a polvo cuando la segunda Mother Brain fue vencida. De ahí en adelante, Ridley es clonado accidentalmente por la Federación Galáctica y se enfrenta a Samus en la nave botella. Luego vimos a un clon del clon generado por el Parásito X a partir de los restos del clon de la nave botella, y que se batió a un duelo con Samus en la estación espacial de BSL. Con la derrota de esta copia, Ridley quedó extinto de forma permanente. Cuando hablamos de poder bruto, Ridley es todo un referente. Su forma orgánica tiene un cuerpo muy resistente, tanto que en él solo resultan eficaces los proyectiles explosivos o los disparos de plasma. Esta resistencia es todavía mayor en su cola, extremidad que emplea para empalar y lacerar a sus enemigos y que, además, tiene propiedades elásticas siendo que puede extenderse. Con sus garras asesta potentes rasguños y de su boca puede escupir llamaradas en distintas formas. Estas características se aplican tanto al Ridley orgánico original como a sus clones. En el caso de Meta Ridley, los piratas espaciales lo mejoraron con nuevos sistemas de armas, entre ellos un lanzamisiles y un lanzador de bombas, y la armadura cibernética que recubre su cuerpo lo volvió inmune contra las armas de Samus, siendo su punto débil el interior de la boca y una herida que no llegó a sanar del todo y que se encuentra en su pecho. Y si bien el Meta Ridley de Metroid Prime 3 es a todas luces más débil que el de Metroid Prime, en este mismo juego se hace presente una nueva forma del dracónido que se conoce como Omega Ridley, que no es otra cosa sino Meta Ridley presentando una mayor contaminación por Phazon al punto de haber desarrollado un núcleo de Phazon en su pecho. Omega Ridley puede escupir fuego, golpear con su cola, atacar con golpes físicos usando sus manos, sus fauces o incluso todo su cuerpo. Puede generar esferas de energía en sus manos que desatan una onda expansiva de 360 grados y en pleno vuelo puede bombardear el terreno con misiles o caer en picada y liberar una onda de energía al tocar el suelo. En Metroid Samus Returns, Ridley hace una reaparición donde mezcla su forma cibernética, Meta Ridley, con su forma orgánica, aunque careciendo de los sistemas de armas que poseía al ser un cyborg, y valiéndose solamente de sus llamaradas, su cola, sus dientes y de una de sus garras que venía mejorada con un implante capaz de propinar devastadores rasguños. Lo que tienen en común todas las formas y variantes de Ridley es que son voladores expertos y rápidos, tanto que pueden esquivar ataques al hacer ciertas maniobras en el aire. También se observa que todos son seres altamente inteligentes. El Ridley original, por ejemplo, tiene la inteligencia y el poder suficiente como para ser un líder pirata, estando a cargo del ejército de esta organización criminal, mientras que el clon de la nave botella tiene la astucia de usar el poder de Samus para su propio beneficio cuando este Ridley es solamente una larva. Otro talento en común es su increíble persistencia para haberse librado de la muerte en más de una ocasión, y luego resucitar de una forma u otra. Cuando hablamos de Meta Ridley, podemos observar que le es posible sobrevivir en el espacio sideral y que es capaz de atravesar las atmósferas de los planetas sin sufrir daño aparente, aunque queda debate si esta característica es exclusiva de esta forma o es algo natural de la especie de Ridley. En su forma Omega, Ridley puede generar sobre su pecho una armadura hecha de facita, que es increíblemente resistente y solamente es vulnerable en dos puntos débiles, que no pueden ser vistos con normalidad y que solo pueden ser afectados con rayos de alta frecuencia. Ridley en SR-388, es decir, el intermedio entre su estado orgánico y su estado cibernético, no solo sobrevivió a su enfrentamiento contra Samus, sino que fue capaz de resistir las succiones de energía de la última larva metroide, convirtiéndolo en una de las pocas criaturas que han sobrevivido al ataque de un metroide. El clon de Ridley de la nave botella, por razones nunca especificadas, puede recubrir su cuerpo con una especie de armadura oscura que lo hace inmune contra los rayos de plasma, pero no contra el inmenso poder explosivo de los supermisiles de Samus. Y este clon también puede rejuvenecer a Samus hasta convertirla en niña. Ok, no, es un chiste. Y el segundo clon, Neo Ridley, pues no hay mucho que decir de él, siendo que se comporta y ataca de manera similar a cualquier forma del Ridley orgánico, aparte de sus chirridos que se escuchan hasta el barrio vecino. Ridley es un personaje poderoso, inteligente y muy persistente, y por todo lo que ya he mencionado es que considero que es todavía más fuerte que la propia Mother Brain, en especial cuando hablamos de Omega Ridley y sus mejoras de Phazon, que a mi criterio es el cenit de Ridley, la cúspide de su poder. Sin embargo, aún estamos en el puesto número 9, pues los próximos personajes están en otra liga bastante más alta. Es la progenitora natural de la especie Metroide de SR-388. En un principio no existía, ya que los Metroides eran amigables ante sus creadores, los Chozo de la tribu Toja. Sin embargo, estos Chozo nunca previeron que los Metroides evolucionarían en formas muy peligrosas que escaparon del control de los Toja.
y eventualmente también se formó una reina con un ovopositor. Ha habido dos reinas Metroides registradas. La primera que fue vista en SR-388 y que Samus eliminó, y la segunda que se formó inesperadamente a bordo de la nave Botella y que Samus de igual manera exterminó. Siendo un espécimen con un poder que supera al de los Metroides Omega, la reina Metroide puede escupir fuego, arrojar esferas verdes hechas de un material desconocido, embestir y azotar con su cabeza, crear torbellinos de viento con fuerza suficiente como para empujar cualquier objeto que no tenga anclaje, y su mordida causa daños obscenos. Su coraza es impenetrable contra los ataques de Samus, pero tiene algunos puntos débiles como el interior de su boca, su vientre que es vulnerable contra los ataques gélidos, aunque el frío lo soporta de mejor manera, y en el interior de su vientre donde Samus puede depositar bombas o bombas de energía, con el riesgo de que su energía comenzará a bajar peligrosamente rápido. Por otro lado, la reina Metroide destaca no solo por su capacidad de absorber energía vital como cualquier otro Metroide, sino por su ya mencionada capacidad para reproducirse. La forma exacta en cómo lo hace es desconocida, pero se sabe que tiene un ovopositor por donde desova sus huevos que darán a luz a futuras larvas Metroide. Asimismo, siendo la reina de los Metroides, puede dirigir a otros especímenes de menor casta, especialmente a las larvas que crecen cerca de ella, quienes no se lo pensarán en defender a su progenitora de cualquier amenaza que se presente en su nido. La reina Metroide es uno de los especímenes Metroide más poderosos que se conocen, y su dominio total sobre todos los Metroides naturales, desde las básicas larvas hasta los poderosos sujetos Omega, le suman puntos. Por todo esto, coloco a la reina Metroide en el puesto número 8. No se sabe cómo llegó a Talon 4, ni se conoce su verdadera historia de origen, pero este monstruo es el principal enemigo en Metroid Prime, y también es el jefe final en el juego. El Metroide Prime, en circunstancias desconocidas, pudo infiltrarse en el cráter del impacto en Talon 4, donde décadas atrás se había estrellado un extraño meteoro que condujo a la desaparición de una tribu Chozo que habitaba en el planeta. El cráter y el meteoro, un leviatán de Phazon que provino del planeta Phase, fueron sellados por estos mismos Chozo antes de abandonar el mundo, usando un poderoso sello místico completamente impenetrable. No lo hicieron con el fin de impedir el imparable avance del Gran Veneno, como ellos nombraron a la sustancia Phazon, sino para ralentizar la progresiva contaminación del planeta el mayor tiempo posible hasta que, de acuerdo a sus profecías, llegara un salvador cuyo destino sería purgar el planeta de este veneno y de aquel elemento que lo propagaba, una criatura a la que llamaron el Gusano. Lo vuelvo a repetir, no se sabe cómo es que un Metroide llegó a Talon 4 o en qué momento se infiltró en el cráter antes de ser sellado, pero estuvo allí y se convirtió en la fuente del Phazon que envenenaba Talon 4, implicando fuertemente que devoró al núcleo del Phazon en el interior del cráter y lo reemplazó en sus funciones. No fue hasta que Samus rompió el sello y enfrentó al Metroide Prime, donde lo derrotó y puso fin a la contaminación por Phazon de Talon 4. El Metroide Prime tiene dos formas, una forma arácnida dotada de un formidable arsenal y la forma núcleo que ocurre cuando se desprende de su coraza arácnida. Es prácticamente un hecho que las armas que posee la forma arácnida son de origen Chozo, ya que puede hacer uso de los 3 rayos elementales que la tribu taloniana inventó y también es capaz de disparar un rayo de bioenergía que básicamente es el rayo estándar que Samus puede disparar al comienzo de cada aventura. De igual manera tiene lo que es un lanzamisiles, rayos paralizantes con una función similar al rayo enganche y es capaz de arrojar esferas explosivas de considerable potencia que persiguen al objetivo, aunque a lenta velocidad. Entre otros ataques, el Metroide Prime puede escupir un chorro helado que congela a sus víctimas, y con sus espolones propina mortales golpes físicos. No está de más decir que su coraza es impenetrable y que solamente es vulnerable ante el mismo tipo de rayo que el Metroide Prime está utilizando. Por su parte, la forma núcleo del Metroide Prime, si bien carece de su exoesqueleto arácnido y consecuentemente del armamento instalado en este, resulta ser mucho más resistente, casi indestructible, al grado en que todas sus debilidades previas desaparecen. En su forma núcleo, el Metroide Prime puede atacar liberando ondas expansivas de energía Phazon y mediante el contacto físico. Las habilidades del Metroide Prime son extensas. Puede producir Phazon de forma indefinida y contaminar un planeta entero. También se nutre principalmente con la misma sustancia. Y sabiendo con certeza que las armas que poseen su forma arácnida son, en su mayoría, de origen artificial, queda muy claro que el Metroide Prime es capaz de absorber y utilizar armas, siendo algo muy similar a lo que hace Samus en Metroid Fusion y en Metroid Dread cuando absorbe a los parásitos X que le otorgan mejoras. La forma núcleo también tiene habilidades interesantes.
como volverse invisible ante diversos espectros de visión como el de infrarrojos, el de rayos X o incluso ante el ojo común. Asimismo, el núcleo del Metroid Prime es capaz de producir distintos tipos de Metroides talonianos, desde los Metroides talonianos comunes hasta los Metroides fisión, a partir de concentraciones de Phazon que genera en el suelo. La forma núcleo también es conocida por ser una criatura aérea como la mayoría de los Metroides vistos en la serie. Podemos declarar al Metroid Prime como un monstruo de Eldritch, digno de una historia de H.P. Lovecraft, y dueño de un inmenso poder que la sustancia Phazon y su naturaleza como Metroide le otorgaron. De hecho, este Metroide puede ser considerado como el Metroide más poderoso jamás visto, con excepción de su forma resucitada como Samus Oscura y con permiso de la propia Samus Aran al final de Metroid Dread. Puesto número 7 para el jefe final de Metroid Prime. Los piratas espaciales. He hablado mucho sobre esta organización antagónica en mi canal. Te invito a que busques los videos donde los explico a modo de documental. ¿Qué no he dicho de ellos que no haya mencionado ya? Es una de las facciones más recurrentes en la serie, tratándose de la unión de toda clase de especies hostiles y con una inteligencia que varía entre cada una de las especies que componen la organización. No tiene sentido redactar toda una Biblia acerca de ellos, siendo que yo mismo ya los he explorado, pero por alguna razón están aquí, tan arriba, por encima de individuos de alto rango que pertenecen a esta misma facción como Ridley y Mother Brain, o incluso por encima de auténticos monstruos como la Reina Metroide y el Metroide Prime. ¿Por qué? ¿Por qué ocupan el puesto número 6 siendo que hasta la propia Samus los mata como si fuesen cucarachas? Bueno, hemos visto de lo que es capaz la especie pirata del planeta Urtragus. De ellos viene toda la tecnología militar que la organización entera tiene a su disposición. Llevan a cabo toda clase de proyectos armamentísticos que les ayude a convertirse en la fuerza dominante de la galaxia, y hemos visto muchos de estos proyectos a lo largo de los juegos, pero ha habido una ocasión en la que los piratas espaciales llegaron muy lejos. Lo que ves en la pantalla es el Infernúcleo, el arma definitiva de los piratas, una colosal nave nodriza de un poder inconmensurable. Usando los recursos que ofrecen los 3 planetas del sistema Bermuda, los piratas espaciales desarrollaron un proyecto muy ambicioso que aseguraría finalmente la anhelada derrota de sus odiados enemigos, la Federación Galáctica. La construcción de la nave infernal fue mantenida en secreto gracias a que los piratas lograron camuflar el proyecto ante el ojo común y toda clase de sensores, algo posible gracias a la tecnología que estudiaron en el planeta Talvania, donde en el pasado habitó una raza mecánica desconocida. Con ciertos recursos líquidos y minerales del planeta Excelsior, fue posible construir 3 transmisores de energía, uno en cada planeta, y energizarlos para mantener activo el muy eficaz camuflaje. Con la tecnología de una raza antigua que vivió en Bion, energizaron el propio Infernúcleo por medio de docenas y docenas de células de energía de aspecto cúbico. ¿Pero qué hace tan especial esta nave? Como ya dije, es el arma definitiva, un arma estratégica diseñada para atacar el cuartel general de la Federación Galáctica desde el propio sistema Bermuda. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Bueno, como muestra del terrible peligro que esta superarma representa, el juego nos ofrece una probada al mostrar que la flota de la Federación Galáctica es diezmada en un 90% cuando el Infernúcleo abre fuego por primera vez. Para más Inri, la nave fue dotada con un campo de fuerza que ni los poderosos cañones de las grandes naves de la Federación pueden penetrar. Solo los objetos de cierto tamaño pueden atravesar con seguridad este escudo, como los mechas de las fuerzas de la Federación. Y para desactivar este escudo, es necesario destruir la unidad biomecánica que controla la nave, Master Brain. Esta acción es lo que dejó al Infernúcleo vulnerable contra los ataques de las naves de la Federación, la cual conllevó a su destrucción. Los piratas espaciales son muy peligrosos y han dado muchos dolores de cabeza a Samus y a la Federación Galáctica. Desde un inicio quedó constancia de ello, pero en definitiva se lucieron con el desarrollo del Infernúcleo. Eso sí, a pesar de ser un arma que puede atacar desde distancias muy lejanas y con un tremendo poder, el juego nos muestra que no puede usar su cañón principal de manera sucesiva, siendo otro de sus puntos débiles. Por lo que acabas de ver es que los piratas espaciales ocupan el puesto número 6 en esta lista. Sé que hay muchos fans de Metroid Dread, y sé que quizá esperaban ver a este personaje en el top 3 como poco, pero lo que aguarda aquí es el antagonista de este mismo juego, el líder de la tribu Maukin de los Chozo, Pico de Cuervo. Dueño de un gran poder y de una enorme inteligencia,
Pico de Cuervo exterminó a casi todos los miembros de la tribu Toja cuando estos buscaron erradicar a los Metroides al querer destruir el planeta SR-388, pues para él los Metroides representaban su oportunidad de oro para finalmente traer la paz a la galaxia, siguiendo su doctrina de que el poder lo es todo. Al fallar en su meta debido a que su planeta natal, ZDR, fue presa de una invasión del Parásito X, y a que Samus exterminó a los Metroides en SR-388, Pico de Cuervo no se rindió y atrajo a Samus a ZDR, a sabiendas de que ella poseía el ADN Metroid en su sangre, convirtiéndola en la última de los Metroides de todo el universo. Desde las sombras, Pico de Cuervo hizo pasar a Samus por toda clase de retos, con tal de avivar el despertar completo del ADN Metroid en Samus para luego usarla a ella a su favor. Sin embargo, el plan de este personaje choso no resultó como había esperado y terminó siendo víctima de una nueva Samus convertida por completo en un organismo Metroide. Debilitado e impotente ante la nueva forma de Samus, a Pico de Cuervo lo atacó un X y lo convirtió en una hórrida bestia que Samus venció con su recién obtenido hiperrayo. Pico de Cuervo es un personaje muy formidable cuando hablamos de poder bruto. Está equipado con una armadura de combate choso bastante única que le confiere toda clase de armas y herramientas a su disposición. Su cañón de brazo es su arma principal. Con él puede expulsar un poderosísimo rayo láser que es capaz de freír el blindaje de las unidades robóticas EMI de la Federación Galáctica, robots hechos con los materiales más resistentes del universo y que los hace casi indestructibles. Posee un ataque de fuego rápido que libera docenas y docenas de proyectiles por segundo, bastante similar a una de las habilidades Aeon que Samus obtiene en Metroid Samus Returns. Puede liberar una especie de aura rojirrosada que abarca un extenso radio y diámetro alrededor del propio Pico de Cuervo. Es capaz de expulsar proyectiles completamente oscuros que recuerdan a los agujeros negros y que persiguen a su objetivo. Y como último ataque de alcance, Pico de Cuervo emplea otro tipo de proyectil que se asemeja a una estrella o sol y que constantemente expulsa ondas dañinas en un radio de 360 grados. Por si esto te parece poco, Pico de Cuervo también es un excelente combatiente cuerpo a cuerpo, experto en propinar golpes con sus brazos y piernas que se ven potenciados por las garras que posee en todas sus extremidades. Pico de Cuervo posee otras habilidades que no hacen otra cosa sino incrementar su potencia. La armadura le confiere una protección mucho más que decente, siendo capaz de soportar los impactos directos de supermisiles, y esto no solo lo observamos durante el gameplay, sino en la secuencia del comienzo donde un supermisil que Samus dispara rebota cuando impacta sobre el casco de Pico de Cuervo, causándole una simple fisura. Esta asombrosa defensa, sin embargo, se ve incrementada cuando Pico de Cuervo proyecta sobre su cuerpo una especie de aura dorada que lo hace invulnerable contra cualquier clase de ataque, a excepción de un contragolpe físico que Samus alcance a conectar adecuadamente. Puede moverse de un punto a otro con una rapidez vertiginosa y casi imperceptible, y posee una habilidad similar a la técnica cometa de Samus con la que se propulsa a velocidad supersónica. Por el aspecto biológico, Pico de Cuervo mantiene ocultas un par de alas emplumadas que le permiten volar y llevar a cabo toda clase de técnicas de combate en el aire, por lo que también es un excelente volador como Ridley. Entre otros talentos vemos que posee un intelecto sobresaliente en extremo. Es alguien que traza meticulosamente sus planes, e incluso logró atraer a Samus al planeta ZDR y engañarla durante gran parte de esta misión al hacerse pasar por Adam Malkovich en su forma de IA. Pico de Cuervo es una mente maestra y un combatiente excepcional, uno de los peores enemigos que Samus ha conocido. En verdad es un personaje impresionante, pero al menos desde mi punto de vista, lo que está por venir son oponentes de una mayor envergadura. El respetable lugar número 5 para Pico de Cuervo, el líder de la tribu Maukin. ¿Recuerdas cuando dije que el Metroid de Prime califica perfectamente como un monstruo de Eldritch, digno del imaginario de H.P. Lovecraft? Bueno, lo que llega al puesto 4 también puede ser descrito de semejante manera. Una abominación cósmica cuyo poder se escapa de la imaginación. Corea no tiene un origen desarrollado, simplemente vagaba por el cosmos dentro de un meteoro que acabó por estrellarse en el planeta Alinos, dentro del sector alímpico en la galaxia Tetra. El sector alímpico fue el hogar de la civilización de los alímpicos, una sociedad muy desarrollada tecnológicamente y mentalmente, a menudo considerada como una sociedad a la par de los Chozo, o incluso superiores a ellos. Corea emergió del meteorito en forma de gas y pronto adoptó una forma sólida cuando copió la información celular de los alímpicos, y de hecho, copió el aspecto que ellos solían tener en vida. Pronto se desarrolló una cruenta y trágica guerra que duró unos pocos meses,
en donde Gorea llevó a la extinción a casi todos los alímbicos al no poder ellos vencerlo con sus armas. Como un intento desesperado, la Orden Alímbica optó por sellar a Gorea en una esfera carcelaria que fue energizada con energía psíquica de los últimos alímbicos, lo cual los llevó a la completa extinción en el plano físico. La esfera fue contenida en una inmensa nave llamada Mazmorra que fue enviada a otra dimensión, siendo otra medida tomada para evitar el escape de Gorea. Tiempo después, Gorea nunca fue capaz de liberarse, pero con sus habilidades envió un mensaje telepático que atrajo a numerosos cazarrecompensas, entre ellos a Samus Aran por encargo de la Federación. Samus, tras numerosos desafíos contra los sistemas de defensa olímpicos y contra los otros cazarrecompensas, pudo abrir el portal a la dimensión donde dio a parar la mazmorra, pero los demás cazarrecompensas se le adelantaron y acabaron por adentrarse en este lugar. Eventualmente ellos encontraron la esfera carcelaria y, creyendo que era la fuente del poder que el mensaje telepático prometió, comenzaron a atacarla, completamente ignorantes de que estaban a punto de liberar a una entidad muy siniestra y fuera de sus capacidades. Cuando se dieron cuenta fue demasiado tarde, y si bien Gorea no terminó con sus vidas, sí los dejó inconscientes y también absorbió sus armas. Solamente quedó Samus para enfrentarlo, percatándose así de que Gorea era completamente indestructible. No obstante, su traje pronto detectó la existencia de un arma secreta dentro de la mazmorra, que desprendía radiación gamma. Era el cañón Omega, un arma de destrucción masiva prohibida por la Orden Alímbica debido a su monstruoso poder, pero que a su vez era la única arma capaz de atravesar la impenetrable coraza de Gorea. Haciéndose de este cañón con un poder de proporciones bíblicas, Samus pudo eliminar a Gorea para siempre. ¿Te imaginas qué tanto poder tiene una criatura como para haber causado la extinción completa de una civilización, conocida por su inigualable tecnología militar? La primera forma de Gorea que Samus enfrenta es capaz de usar las armas que absorbió de los cazarrecompensas, entre las cuales encontramos un rayo de alto voltaje, proyectiles reforzados, proyectiles de magma, rayos congelantes, rayos de neutrinos y un rayo láser de precisión. Puede disparar estas armas desde sus dos brazos en forma de cañones. Dependiendo del arma que use, tendrá una debilidad en específico que Samus puede aprovechar. Puede atacar usando una serie de apéndices que emergen de la esfera carcelaria, con los cuales agarra a Samus y la azota, causándole daños. Y con estos mismos apéndices puede arrojar una serie de objetos que se ubican alrededor de él y que reciben el nombre de Trokras. Es su segunda forma, llamada Alma de Gorea en ciertas ediciones, o Gorea 2, la que elimina toda clase de debilidades salvo por la intensa radiación gamma del cañón Omega. Y el alma de Gorea, a su vez, tiene como formas de ataque el arrojar objetos rocosos de gran tamaño que parecen meteoritos y puede disparar un rayo láser desde la esfera carcelaria. No obstante, su ataque más aterrador es el de devorar la energía vital de los seres vivos e incrementar sus poderes, algo que comparte con la especie Metroide. Asimismo, los datos olímpicos declaran que Gorea tiene bioarmamento letal, como ellos lo describieron, aunque no se conoce con exactitud a qué se refieren con eso. Las habilidades de Gorea son lo que realmente lo vuelven una amenaza cósmica. Gorea fue originalmente un ser incorpóreo, pero tiene el poder de copiar la información celular de los organismos y adoptar una forma sólida de acuerdo a esta información, pues también tiene propiedades de morfotransformación gracias a que puede controlar su estructura atómica. Como lo demostró con los cazarrecompensas que venció sin esfuerzo, Gorea no solo es casi indestructible, sino que es capaz de asimilar el armamento que se emplee en su contra, siendo la excepción, como ya ha quedado claro, el cañón Omega. Gorea no solo es inteligente, pues pudo trazar un plan que lo liberaría de su confinamiento, sino que es un telépata nato, siendo que fue él quien envió el mensaje telepático que llamó la atención de los cazarrecompensas que terminaron por liberarlo. Fuera de su encierro, Gorea absorbe la energía de la esfera carcelaria para regenerar sus extremidades perdidas durante el primer enfrentamiento con Samus. Gorea insiste en absorber esta energía incluso durante su segunda forma, donde adquiere la habilidad de la teletransportación. Ser el único responsable de la desaparición de una civilización muy avanzada es algo que no hace cualquiera. Es acertado decir que Gorea es una entidad brutal y extremadamente poderosa. Quisiera poder declarar si Gorea es capaz de contrarrestar al Parásito X, considerando su poder de devorar la energía vital, pero es algo que no puedo asegurar a la ligera. De ser así, probablemente colocaría a Gorea en un puesto más alto, pero por ahora considero que tiene bien merecido el puesto número 4. Nacieron cuando un leviatán se estrelló sobre Éter.
El impacto y la energía Phaeton provocaron que Éter se dividiera en dos mundos, el original, que es el hogar de la civilización de los luminarios, y el segundo Éter compuesto de energía oscura y Phaeton, Éter oscuro. En Éter oscuro emergió la raza de los oscuros, funestas criaturas de la oscuridad que buscaron la erradicación del mundo de los luminarios en pos de recolectar la energía lumínica de este planeta, para así energizar y mantener estable su propio mundo de tinieblas. Por 5 décadas, los luminarios y los oscuros se enfrascaron en una cruenta guerra que los luminarios estuvieron a punto de perder, pero el destino les sonrió cuando Samus llegó al planeta y bajo la petición del centinela luminario Humos, la cazarrecompensas desafió a las fuerzas de los oscuros hasta que los exterminó al quitarles toda la energía lumínica que tenían en Éter oscuro. Fue en el combate final donde se encontró cara a cara con el jefe de los oscuros, el Emperador Oscuro. Cuando hablamos de los oscuros, nos referimos a unas criaturas con poderes diabólicos. Son capaces de unirse simbióticamente a organismos y máquinas y tomar el control de ellos para así poder sobrevivir fuera de su mundo de sombras, ya que en su estado natural se achicharrarían por completo al exponerse en la dimensión normal. En posesión de los organismos y máquinas, no solo pueden aprovechar los poderes y o armas que estos poseen, sino que también se añaden los poderes que el espécimen oscuro en cuestión posee. Incrementan la masa del objetivo poseído y también lo que es fuerza y resistencia física. La única forma de liberarse de esta unión simbiótica es que la víctima tenga en su poder un dispositivo de transferencia de energía diseñado por los luminarios, o bien que sea dueño de una enorme resistencia física y psíquica. En sus formas originales, los oscuros se dividen en distintas castas, unas más poderosas que las otras y unas con poderes distintos a las otras. Algunos, por ejemplo, pueden canalizar la energía transdimensional y dispararla contra sus enemigos, mientras que otros pueden volverse incorpóreos y ser capaces de volar. Pero en este caso en particular nos enfocaremos en el más poderoso de los oscuros, el organismo en lo más alto de la jerarquía gracias al poder que el Phaeton le brindó. El Emperador Oscuro es el jefe de la Horda Oscura. Tiene a toda esta vil especie bajo su mando, por lo que de entrada cuenta con un poderoso e inmenso ejército. Aumentó drásticamente sus poderes en el momento que absorbió la última esfera de la luz de Éter, que Samus se disponía a recuperar para finalmente destruir el planeta dimensional de tinieblas. En la batalla final, el Emperador Oscuro pasó por 3 fases. En la primera fase, el Emperador posee numerosos tentáculos con los que puede golpear físicamente y disparar proyectiles de materia oscura. Cuando muestra su ojo, es capaz de disparar potentes rayos energéticos que no solo hacen daño, sino que aturden momentáneamente. El Emperador Oscuro también puede regenerarse de los daños, donde pasará a envolverse con una suerte de crisálida que expulsa gas tóxico y que mantiene alejadas a las potenciales amenazas con tentáculos que zarandea. La cuestión es que esta rápida autorregeneración no solo lo sana, sino que le produce una metamorfosis que lo transforma en un organismo bastante similar al de las tropas estándar de los oscuros, pero de dimensiones colosales. En esta forma cuasi arácnida, el Emperador Oscuro amplía su catálogo de ataques y habilidades. Convierte la luz de Éter en su propio corazón, el cual debe ser atacado con energía de polaridad opuesta, luz u oscuridad, dependiendo del color que este núcleo tome, para provocar el rechazo. El Emperador puede usar sus espolones en combate cuerpo a cuerpo, saltar y provocar ondas de choque al caer sobre el suelo y proyectar rayos lumínicos en multitud. Cuando su corazón es púrpura, expulsa un rayo oscuro que puede congelar al contacto, y del suelo genera concentraciones de malicia por donde emergen octópteros que le ofrecen apoyo. Siendo su corazón lumínico, es capaz de disparar rayos incandescentes que incendian lo que tocan, y desde su boca puede producir un enjambre de pequeñas criaturas de luz que también lo asisten en el combate, al igual a como lo hacen los noctópteros. El Emperador Oscuro escala hasta acá no solo por su increíble poder, sino por su ejército de sombras capaces de apoderarse tanto de máquinas como de seres vivos, entre los cuales están incluidos los Metroides. De hecho, si Samus logró vencerlo, fue gracias a que tenía en su poder el módulo de transferencia de energía que impidió que fuese poseída por las huestes del Emperador. Puesto número 3 para el Emperador Oscuro. Los Chozo le temieron profundamente. Es a raíz de estas criaturas del Averno que los Metroides fueron creados por la tribu Toja de los Chozo. El parásito X llegó a ser considerado como la mayor amenaza del universo con justa razón. Descubierto por los Toja cuando cavaban la corteza de SR-388, el parásito X fue despertado y obligó a la tribu a diseñar a los Metroides. Esto al observar que el parásito no podía ser destruido y que rápidamente se extendía y consumía los organismos.
Si bien los Metroides redujeron sus números y los contuvieron, nunca pudieron exterminarlos por completo, y resurgieron una vez más tan pronto cuando Samus arrasó con la especie Metroide. En otras circunstancias, el X también emigró al planeta ZDR, hogar de la tribu Chozo de los Maukin, y desató el infierno mismo en aquella tierra. Pico de Cuervo apenas si pudo contener la descontrolada infestación, pero a cambio perdió a todo su pueblo y ejército. En circunstancias también distintas, el parásito X pudo infectar el organismo de Samus, obligando a la Federación a extraerle ciertas piezas de su armadura que fueron enviadas a la Estación Científica Espacial de BSL, sin saber que el X sobre las piezas infectadas tomaría la forma de la propia Samus y provocaría un desastre dentro de la estación. Sa-X, como sería nombrada a posteriori, fue el organismo parasitario X más temible que se originó a bordo de la estación. El parásito X es un ser amorfo y gelatinoso, que a simple vista no tiene nada de aterrador, pero bien dicen que nunca hay que juzgar a un libro por su portada. Estamos hablando de un ser capaz de absorber el ADN de los organismos, ya sea vivos o muertos, y replicar su forma o incluso tomar la forma de auténticas aberraciones pesadillescas cuando juegan con todo el ADN que han adquirido. Por mencionar un ejemplo, el enemigo Sa-X puede adoptar una forma bestial al combinar el ADN de Samus con el de una simple rana alienígena del planeta SR-388. Otros ejemplos más los vemos en Metroid Fusion y Metroid Dread. Cuando hablamos de los organismos vivos, puede acceder a sus recuerdos y usarlos a su ventaja. Son casi indestructibles, pueden aumentar su masa y volverse gélidos cuando se adaptan al frío, siendo una de las maneras con las que pueden defenderse de los Metroides, y se reproducen de manera asexual e indefinidamente. ¿Debo dar más razones para colocar a esta peligrosísima criatura en el segundo lugar? Combinando su impasibilidad, su invulnerabilidad y que son irrefrenables, los X no solo pueden perfectamente apoderarse del universo, sino que pueden volverse cada vez más y más poderosos conforme más ADN y conocimiento consuman. ¿Qué quiero decir? Que vimos enemigos de naturaleza X muy fuertes como Sa-X o incluso Pico de Cuervo X, pero se puede asumir al 100% que pudieron existir criaturas X todavía más poderosas que ellos dos. Hasta la propia Samus estuvo cerca de morir por culpa de uno de ellos, salvándose por los pelos gracias a que la Federación le inoculó en su sangre el ADN Metroide que eliminó el parásito de su organismo. El parásito X casi se queda con el primer lugar en la escala de poder, pero al final quedó como subcampeón. Puesto número 2 para el parásito X. Pensé mucho en si darle el primer lugar al parásito X o a Samus Oscura, pero al final me decidí por la segunda opción. Samus Oscura no es otra cosa sino la forma resucitada del Metroid Prime. Tras arrebatarle el traje Phazon a Samus durante el combate final en el cráter del impacto, Samus Oscura renació, usando el traje robado como un reemplazo a su perdida coraza arácnida y mejorándose con el ADN y los recuerdos de la propia Samus. Samus Oscura no era un oponente muy poderoso en un inicio, podía realizar toda clase de ataques de Phazon tanto ofensiva como defensivamente, pero Samus siempre pudo vencerla con su propio equipo, a excepción del enfrentamiento final en Ether donde Samus debió emplear disparos de Phazon para poder hacerle daño a su oponente. En Metroid Prime 3, sin embargo, Samus Oscura alcanzó su máximo poder conocido. Samus Oscura utiliza muchas habilidades similares a las de Samus, aunque en formas más poderosas. Puede usar rayos de Phazon contra los enemigos en forma de pequeñas o grandes explosiones, incluso usar misiles de Phazon. También puede hacer un ataque físico que podría estar basado en el ataque a barrena. Usa una variante de la morfosfera hecha de Phazon que está complementada por una variante de la turbosfera, misma que genera cantidades enormes de energía cinética en tiempos cortos. Además, es capaz tanto de volar como de levitar. Genera barreras de Phazon con las que repele proyectiles balísticos y puede volverse invisible. Puede producir clones de ella misma llamados ecos, aunque con una resistencia limitada a cambio de conservar el poder de ataque de la Samus Oscura original. En Metroid Prime 3 vemos cómo es capaz de absorber y usar las habilidades de los cazarrecompensas que Samus mata en el juego, indicando que su capacidad de asimilar habilidades y armamento, observada cuando era el Metroid Prime, la conservó hasta el final. Samus Oscura es una forma de vida muy duradera, capaz de regenerarse de cualquier herida salvo de las más letales que son causadas por los constantes daños por medio del Phazon que recibe, sustancia que es verdad que la fortalece pero que a la vez representa su única debilidad cuando hablamos de su cenit en poder.
y a pesar de esta vulnerabilidad, Samus Oscura es tan, pero tan resistente en su forma más poderosa que resulta difícil vencerla aun si se tiene armamento de Phazon para hacerle frente. Puede sobrevivir en el entorno hostil de Éter Oscuro debido a su naturaleza como ser de Phazon. También puede exponerse al espacio sideral sin consecuencia alguna, viajar por él mediante técnicas de teletransportación y sobrevivir a las destrucciones de planetas y o dimensiones. ¿Sabes lo que esto significa? Que si Samus Oscura no puede ser destruida ni con un evento cataclísmico de esta magnitud, entonces ninguno, absolutamente ninguno de los villanos que están en los puestos anteriores sería capaz de derrotarla, no a menos que posean armamento de poderes de Phazon, como los que Samus emplea de una forma u otra en cada enfrentamiento final contra Samus Oscura. Pero aguarda, porque apenas estamos calentando. Durante la guerra del Phazon, Samus Oscura se hizo con el control total del planeta de donde proviene todo el Phazon en el universo, Phase, es decir, sus recursos como los leviatanes que este mundo venenoso expulsa al espacio cada 100 años y básicamente todo ser viviente que lo habita. Asimismo, por obra de Samus Oscura, al planeta fueron introducidos cientos de miles de especímenes metroide de la subespecie taloniana, pero mutados en nuevas formas que se originaron gracias a ella y a su Phazon. Cabe resaltar que se encuentran indicios de la existencia de Metroides Prime en el planeta, el mismo tipo de criatura que se encuentra en el respetable puesto número 7 de este ranking. Todo esto conforma una parte del ejército de Samus Oscura, pero la situación no termina aquí. De igual manera se apoderó de los piratas espaciales de Ultragus y del mismísimo Ridley, al contaminar su mundo con el Phazon de un leviatán que envió a estrellarse, ampliando así su poderoso ejército totalmente subordinado a ella. Ya es redundante decir que una de sus más terribles habilidades es la de contaminar con Phazon a sus víctimas y suprimir sus voluntades para entregarse a ella. A la fecha, Samus Oscura ha sido el enemigo más fuerte de Samus. Puesto número 1, la campeona de este ranking, Samus Oscura. ¿Habrá algún día alguien que desplace a Samus Oscura del top 1? Eso sigue por verse. No olvidemos que Metroid Prime 4 aún sigue por mostrarse y salir a la venta. Sabemos quién será el villano en este juego, un cazarrecompensas a quien ya vimos en una entrega anterior, Metroid Prime Hunters, y que odia profundamente tanto a la Federación como a la propia Samus. Quiere decir que todavía no conocemos el potencial completo de este cazarrecompensas, llamado Silux, pero cuando nos sea conocido ya veré en qué lugar incluirlo dentro de este ranking. ¿Quién sabe? Puede resultar no ser tan fuerte y quedar en los lugares más bajos, o ser peor que la propia Samus Oscura. Ya lo veremos. Si te ha gustado este video, te pido de favor que lo apoyes dándole pulgar arriba y compartiéndolo. Suscríbete a mi canal para más contenido acerca de Metroid. Envío un agradecimiento especial a la comunidad de Metroid Database y Metroid Over en Discord. Sin ellos no existirían estos documentales. Soy Aurora313 y nos vemos la siguiente sesión.